Como espectadores, muchas veces nos encontramos ante obras con mensajes simplones que carecen de profundidad. Incluso hay historias sin ningún mensaje o tema adyacente detrás de lo obvio. Otras veces nos encontramos con películas o incluso series en las cuales algún momento ambiguo es fuertemente debatido entre los fanáticos. Finalmente, yendo un poquito más allá, encontramos películas bastante ambiguas, con mensajes más o menos definidos, pero con los hechos presentados de una manera muy confusa o con mucha interpretación de parte del espectador. Acá es donde podríamos ubicar a la cinta del 2000, American Psycho. Y es que varios de los temas en la película son claros. Es una sátira al consumismo ultracapitalista y a la cultura de los corredores de bolsa de Wall Street, más que nada en la década de los 80, que es donde transcurre la obra. Pero su personaje principal, su historia y los hechos que se desenvuelven en el filme son de amplia ambigüedad. Y es que esta palabra, ambigüedad, representa a esta obra de una manera tan profunda que tal vez se le escape a más de uno que ve esta obra por primera vez. Primero que nada, vemos en la secuencia inicial lo que parece ser una escena sangrienta, pero que en realidad resulta ser una cena en un restaurante de lujo. Si esto no es presentar el tono de la obra, no sé qué lo sea. Inmediatamente después tenemos una mítica escena en un club en la cual nuestro protagonista, Patrick Bateman, amenaza gravemente a una trabajadora. Desde el minuto 1 hace que nos preguntemos, ¿lo que acaba de pasar fue real? ¿Ella lo escuchó? ¿Lo ignora porque está acostumbrada a este tipo de tratos? ¿O porque su jefe le dijo algo? ¿Esto sucede solo en la cabeza de nuestro protagonista? La semilla de la duda y de la ambigüedad ha sido plantada desde la mismísima introducción e incluso en esta escena tan recordada. Pero antes de seguir, vamos más en detalle con nuestro protagonista. Como ya mencioné, Patrick Bateman. Bateman es un hombre que se presenta a sí mismo mediante sus narraciones como una especie de cascarón vacío. Sus interacciones con los demás se dan con una máscara, un disfraz, y es tal el disfraz que tiene que usar para encajar, como bien él dice, que Patrick no tiene sentido de identidad propia. Lo único que vemos como algo propio en el protagonista son sus instintos y deseos más violentos, siendo una persona que debajo de la superficie oculta mucha oscuridad y fascinación con infligir dolor a los demás. O como él mismo prácticamente dice al final de esta cinta, quiero que mi dolor le sea infligido a otros. Este dolor que clama tener Patrick le es causado por no tener identidad propia, por no saber quién es. Y alguno pensará, qué tontería. El tipo es un asesino serial, un psicópata, y esto queda claro en la cinta. ¿Por qué preocuparnos por lo que sienta, por lo que piense? Pero yo me pregunto, ¿realmente todo esto queda tan claro? Luego de que uno termina esta película, realmente se da cuenta que los hechos que transcurren en la misma están en tela de juicio. Así que nadie lo puede confirmar. Realmente no sabemos a ciencia cierta si Patrick asesinó a alguien. Lo único claro es que Patrick es una persona muy fría e incapaz de empatizar. De ahí sus repetidas interacciones sociales tan incómodas y forzadas a lo largo de todo el filme. Una persona que oculta horribles pensamientos en su interior. De esto sí podemos tener certeza, pues la película al final del día trata del viaje de este personaje, y de no ser real toda esta información acerca de la personalidad de nuestro protagonista, directamente la obra no tendría sentido. Así que de esta información sí nos podemos fiar. Pero pensemos por un momento en la secuencia de eventos que se dan en la cinta. ¿Quién nota a Patrick Bateman? Nadie. Y uno dirá, pero tiene amigos. Pues realmente no. Efectivamente se juntan en un grupo, pero las conversaciones que llevan a cabo son casi programadas. Competencias por estatus, chismes y demás. Cualquier otro tema es ignorado y enterrado. Por eso vemos que Patrick dice sarta de barbaridades y cosas bizarras, increíblemente oscuras en distintos entornos, pero nadie se perturba, excepto en la famosa escena en la que cuenta un chiste de un asesino serial, porque justamente ahí es cuando el resto de caballeros que lo acompañan le está prestando suma atención. El hecho es que a nadie le importa lo que el otro tenga para decir, solo les importa en la medida en que se le presente como una información útil que ellos puedan utilizar para ascender de alguna forma en su círculo social. Este trance se puede romper como hace Patrick con el abogado del final de la cinta, que no parece tomarlo en serio y él tiene que insistir, casi que sacudirlo haciendo un escándalo para que le preste atención y finalmente se concentre en él. Pero ¿saben qué es lo más fatal?
en esta situación y con gente tan perturbada como nuestro protagonista? Todo el círculo alrededor de Bateman se confunde constantemente. Es un tema recurrente, de hecho. Esto es muy grave, pues tenemos un ambiente que ignora lo que dice el otro, en el que las personas persiguen un estilo similar y en el que constantemente se confunden entre ellos. Es tan poca la atención a detalles no pertinentes al ego de cada persona que estas mismas personas son confundidas incluso enfrente de la persona real, como Paul Allen saluda a Patrick en la cinta 2 veces confundiéndolo con otro de sus compañeros. En ambas de las ocasiones, con la persona auténtica a pocos metros, a veces hasta escuchando. Ahora, lo interesante es que todo esto arruina aún más la psique de Bateman, ya que no solo es ignorado en lo superficial, no solo este chico adinerado, un poco torpe con su entorno es confundido, sino que incluso su yo real, su violencia liberada, no es reconocida. Él no destaca, ni siquiera hay castigo esperándole, ya que poco a poco van dejando muestras de su verdadera forma de ser y nadie parece enterarse, nadie excepto, por supuesto, que sus víctimas, las cuales convenientemente están en tela de juicio, como mencioné anteriormente. Como él mismo dice, al final del día no hay catarsis ni mayor conocimiento de mí mismo. Simplemente hay más odio y más deseo de infligir mi dolor a otros. No es cita exacta, pero es básicamente a lo que se refiere en el final del filme. De esta manera, yo tengo algunas conclusiones personales de lo que acontece en esta película. Mi opinión es que los hechos son reales de manera parcial. Todo asesinato demasiado público o irrisorio no sucede, y es solamente Patrick perdiendo el hilo de la realidad. Por los demás crímenes, Patrick sí pudo haber llegado a matar a alguien. Especialmente es probable que haya asesinado a Paul Allen, pero que el abogado del final haya confundido a Paul Allen con otra persona. Esto no es raro si consideramos que no reconoce a su propio cliente, Bateman. Como si fuera poco, el detective que investiga el caso de Paul nos brinda información de que este mismo ya ha sido confundido un par de veces. Otra razón por la que creo que esto sucede es porque la muerte de Paul sirve como catalizador para el deterioro mental de Patrick. Es a partir de ese asesinato que la línea entre lo que es real o no se desdibuja aún más. Y obviamente a partir de ese momento los pensamientos más oscuros consumen al completo a nuestro protagonista, como vemos en su libreta al final de la obra. Sí, hay pistas extras como la señora en el departamento de Paul Allen que nos da a entender que algún intercambio sucio pudo haber ocurrido. Esta escena se siente particularmente perturbadora y vemos a un Patrick muy intimidado por la señora, por lo cual hay chances de que no sea una alucinación. Recordemos que esta gente es muy pudiente y el papá de nuestro protagonista es prácticamente el dueño de la compañía en la que trabaja su hijo, por lo cual las personas que están a cargo de Patrick pudieron haber ocultado sus crímenes. En caso de haber sido una alucinación, resulta algo muy específico y descolocado como para que nuestro protagonista lo haya imaginado. O sea que, al final del día, Patrick Bateman es una persona trastornada y enferma, con pensamientos muy oscuros que terminan en él asesinando por placer. Pero no es la simple historia de un psicópata enfermo y ya. Hay algo extra en Patrick. Al no ser detenido, peca de obvio en sus crímenes hasta puntos ridículos. Ya desde el vamos, no es la persona más brillante para ocultar lo que lleva a cabo. Esto me hace creer que Bateman busca ser detenido, ya sea por un retorcido sentido de la moral, no lo suficientemente fuerte como para evitar que lastime, pero sí lo suficientemente fuerte como para entender que debe ser detenido. O por un reconocimiento, para que al ser capturado se lo reconozca como un asesino serial despiadado, para que se le atribuya algo, para tener algo propio, para que las personas conozcan su verdadero ser. Pero lo increíble de esta película es que este filme dice: no, desgraciadamente para Bateman, su castigo lo elude, ya sea porque ha estado fantaseando en sus sobramientos hasta cierto punto, o porque su entorno es tan superficial, rápido y carente de empatía, que él pasa como una X más. Incluso peor, porque incluso las personas que lo rodean tienen o más carisma o mejor relación con las personas que el oscuro, frío e incómodo Patrick Bateman. Así que el final de la cinta es uno agridulce. El protagonista sale ileso de sus crímenes, sí, pero pensándolo mejor, ¿esto no termina también siendo una especie de castigo para el tipo de persona que es? Estos han sido algunos de mis pensamientos y reflexiones acerca de esta obra. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima.